Muy bien, pues bienvenidos a esta pequeña charla que ya les debíamos desde hace tiempo, que ya lo habíamos planeado. Una pequeña charla en la que vamos a comentar algo que todos nosotros hemos tenido que sufrir y vivir a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? De pandemia. No ha sido fácil para nadie, entonces, en este caso, pues me tocó pensar un poquito en lo que yo quería transmitir, lo que yo quería comentar el día de hoy y por eso del título que le pusimos a esta charla, emociones y pérdidas durante la pandemia. Es un gran tema y el día de hoy pues me acompaña aquí mi compañerito, nada más que déjame te cambio el nombre. Ah, sí, gracias, Cris. Sí, Gracias. Andrés Gil para servirles a todos ustedes. Andrés Gil. Sí, es mi compañero terapeuta, entonces él me va a servir de mucho apoyo porque tiene mucha experiencia en lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Cris. Vamos a, sí, tú eres el bueno en esto. Entonces, Gracias, Cris. todos sufrimos durante estos más de 2 años muchísimos cambios en nuestra vida, cambios que nos hicieron entender la fragilidad de la vida, la fragilidad de las cosas y llegamos a sentir y experimentar una transformación que nos llegó de golpe o darnos de golpe una realidad que quizás conocíamos pero no habíamos aceptado. Esta pandemia que nos tocó a nosotros vivir nos quitó trabajo, nos quitó amigos, nos quitó gente que Lilia. amábamos. Literal nos cambió la vida. No sé qué quisieras comentarnos tú a ese respecto, Andrés. Sí, realmente empezamos cada uno de nosotros, por si no lo habíamos vivido, a enfrentar pérdidas. Pero no solo fue una pérdida de un familiar, fue también la pérdida de una economía, pérdida de la salud. Y de ahí vamos pasando a diferentes rubros dependiendo de la situación de cada uno de los aquí presentes, ¿verdad? Eh, Eso trajo a colación muchas otras situaciones. Digamos que hubo daños colaterales. Imaginamos, por ejemplo, ¿no? El caso de la pérdida de un ser querido, el jefe de familia. Bueno, si la esposa no trabajaba, ahora tiene que trabajar, pero a la vez tiene que descuidar a los hijos. Y de ahí el estrés por ganarse la vida. En fin, digo, daños colaterales. Entonces, cada uno desde diferentes rubros empezamos a enfrentar pérdidas. Ujú. Ahora que ya volvimos a salir, que ya volvimos a estar con esa pequeña libertad que nos está permitiendo ahora el que ya no haya tantas restricciones, que podamos volver a trabajar y todo. Aquí el asunto al que nos estamos enfrentando es que muchos de nosotros no hemos podido superar las pérdidas. No hemos podido superar el hecho de que mucha gente pasó de no tener dinero a hacerse millonarios, pero otros que tenían algo lo perdieron todo. Entonces, ¿cómo superar esa pérdida y ahora volver a la vida normal? Volver a trabajar, volver a salir, volver a convivir, los niños a la escuela. Y mucha gente nos hemos quedado como que encerrados. Y si perdimos a alguien, como que no pudimos tener un cierre porque esto que ocurrió, estas pérdidas que muchos tuvimos, no nos permitieron despedirnos de la manera apropiada de ese ser amado. Entonces, dentro de nuestro corazón, estamos sufriendo un duelo. Si nosotros nos vamos al diccionario y vemos lo que significa esta palabra, lo que significa duelo, es un sentimiento por una pérdida, que puede ser cualquier pérdida, porque estamos hablando tanto de la pérdida del trabajo como la pérdida de un familiar. Muchos sufrieron pérdidas porque al estar encerrados se dieron cuenta que no se llevaban bien. ¿Cuántos matrimonios conocemos que se separaron durante este tiempo de pandemia? Pero aparte de esto, vamos a ayudarles a que puedan entender que hay otras pérdidas que pueden ser cosas buenas, como cuáles. Podemos sufrir una pérdida, por ejemplo, al casarnos o al tener un hijo.
Y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos decir que eso es una pérdida? Es una pérdida porque nosotros, por ejemplo, al momento de estar casados o pasar de la soltería a estar casados, perdimos libertad, perdimos individualidad, perdimos nuestro closet porque ahora lo tenemos que dividir, perdimos nuestro espacio en nuestra cama, etcétera. Entonces, es una pérdida que aunque nos da felicidad, también nos quita algo. Poder entender esto nos va a ayudar a poder afrontar pérdidas mayores. ¿Cómo ves, Andrés? ¿Qué piensas de eso? No, sin duda. Y empezamos desde detalles muy simples como los que acabas de comentar. Cuando iniciamos un noviazgo, antes disponíamos, por ejemplo, del tiempo para nosotros, ahora ya no. Ya se limita, se sujeta, perdemos, entre comillas, ese grado de libertad que teníamos, porque ahora que vamos a compartir nuestras actividades con la persona a la que amamos. Cuando nos casamos, ni se diga, ¿verdad? Ahí es totalmente otra pérdida en el buen sentido, pero tenemos que ajustarnos incluso de hábitos y costumbres, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, si me permiten, Cris, Ujú, fíjate que yo cuando me casé de soltero, acostumbraba a dormirme y taparme completamente. Me envolvía en la cobija, ujú, me hacía un rollito y me acostaba. Y ya me dormía así, cubierto. Entonces, de recién casado, mi esposa todas las noches me despertaba, me jalaba la cobija y yo despertaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no, es que te vas a ahogar. Le digo, no, he dormido así toda mi vida y no. Entonces vas perdiendo también esas costumbres, ¿verdad? Precisamente. Entonces, son diferentes tipos de pérdidas, pero al final son esa individualidad, esa forma de ser que traíamos, ¿sí? Desde solteros, desde que nacimos, se va perdiendo de esa manera. ¿Por qué lo menciono? Porque es un preámbulo de cosas muy sencillas, de muy cotidianas, que vamos a tener que aprender a sobrellevar para después enfrentar aquellas que sí nos acuden, ¿verdad? Que nos acuden la vida, que nos acuden el ánimo, que nos acuden la alegría de seguir viviendo. Y eso es por lo que estamos haciendo esta charla con todos nuestros amigos y amigas. ujú. Así es. Y fíjate que dentro de la investigación estuve escuchando una entrevista de una experta en tanatología y ella explicaba todo eso. De hecho, muchos de los puntos lo tomé de ahí. Es una experta, se llama Miriam Israel, ella es tanatóloga, y ella explicaba que, por ejemplo, el caso de los matrimonios son pérdidas, pero también, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo. Y yo no tengo hijos, entonces me di a la tarea de preguntarle a las mamás qué tan cierto es eso, que al tener un hijo también puedes llegar a tener una pérdida. ¿Por qué? Cuando nace tu bebé, tu vida cambia completamente, porque ya no eres uno, ya son dos. Y toda tu vida y toda tu concentración es a tu bebé. Le tienes que dar de comer, así es que ya no comes tú igual, ya no duermes igual, ya no puedes hacer las cosas que hacías antes. Vi una fotografía en estos días en el estado de una amiga que se ve a una mujer amamantando al bebé y la casa toda regada. Y ella con una profunda preocupación porque no ha lavado, no ha planchado, no ha hecho de comer, no ha atendido a su esposo y se siente frustrada porque siente que toda su vida se centra en darle de comer a ese bebé, como si el bebé no hiciera otra cosa, Andrés. Y fíjate que me vino a la mente, sí, también ubico, sí, a la tanatóloga Israel, pero ¿qué crees? Bueno, me vino a la mente ahorita una, una reflexión que se llama Antes de ser mamá. Y habla de una chica precisamente que antes de ser mamá era la chica más princesa, más diva, se cuidaba mucho, se iba a comer, se peinaba, se perfumaba, pero cuando fue mamá, todo eso se acabó, ¿verdad? Toda esa princesa se desapareció, ahora no tenía tiempo para arreglarse, luego dice que andaba con sus playeras oliendo a leche, ¿sí? En fin, y eso me recuerda también, antes de ser padre, un amigo me decía, duerme todo lo que quieras, porque cuando tengas hijos, jamás vas a volver a dormir igual. Entonces, pequeños detalles como eso, perdemos el sueño, ya no es igual, y a medida que van creciendo los hijos, van creciendo nuestras inquietudes también, las inquietudes de ellos también crecen junto con nosotros. ¿Vale? Ujú, Entonces va relacionado con ese tipo de pérdidas. Perdemos esa libertad de sueño, de preocupación, ¿sí? Claro, es de diferente enfoque, ¿no? Pero estamos viendo cómo en la vida tenemos que empezar a afrontar pérdidas incluso para cosas felices, como es el ujú. matrimonio, como es la llegada de un hijo,
como es, en fin, diversas actividades también, que son logros, pero que a la vez fueron una pérdida que tuvimos que cambiar el enfoque. Sí, y la manera como nosotros nos enfrentamos a eso es lo que nos va a definir como individuos, como personas, como una mamá no se va a quejar del tiempo que le está dedicando al bebé porque está ayudándole con su desarrollo, lo va a ayudar a que esté fuerte, a que tenga defensas, y no importa que toda la casa esté tirado, que haya perdido sueño, haya perdido tiempo con su esposo o otras actividades, porque está dedicándole ese tiempo valioso a otro ser que ama, al igual cuando nosotros nos casamos. Sin embargo, hay muchas otras cosas que nosotros, hablando de este punto, de estos 2 años y medio, en los que nos tuvimos que enfrentar a grandes cambios, perdimos mucha confianza, perdimos mucha seguridad, perdimos gente que amábamos. Literal, cambió nuestra vida. La vida de los seres humanos a nivel mundial nunca va a ser la misma. Y esto no va a parar porque pues viene otra cepa diferente, vuelve a haber contagios, vuelve a haber restricciones, vuelve a haber muchas cosas. Así es que ya es un modo de vivir al que tenemos que enfrentarnos, pero tenemos que saber la manera correcta de hacerlo. Tenemos que aprender a cerrar ciclos. En todos los aspectos de nuestra vida hacemos cosas, desarrollamos, etcétera. Hay un cambio y si lo que nosotros estamos haciendo cambia drásticamente, cambiamos de dirección, tenemos que aprender a cerrar ese ciclo para que al cerrarlo, esto nos permita seguir adelante y continuar con nuestra vida. Por ejemplo, cuando estaba mencionando hace un momento que notamos que muchas personas al enfrentarse al encierro, muchas familias no se juntaban porque los hijos en la escuela, sus actividades, mamá quizás trabajaba, papá trabajaba y de repente todos encerrados en la casa. Se vieron de frente y se conocieron con una personalidad que quizás no habían visto. Hubo casos incluso de violencia intrafamiliar y cosas muy terribles que escuchamos en la televisión. Y esto provocó que muchas familias se separaran y se deshicieran. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo estas personas pueden hacer esa transición, ese cambio de vida? Es importante que se hagan cierres para que la persona pueda continuar, para que la persona pueda seguir con su vida y pueda volver a ser feliz, poder volver a desarrollarse. No sé si tú, Andrés, con la gente que has tratado, los pacientes con los que te ha tocado platicar, ¿te tocó vivir alguna de esas experiencias con ellos? Uy, muchísimas. No, no, no. De verdad es increíble a cuántas personas nos afectó esta situación de salud, ¿sí? Nos afectó a todos. Yo perdí amigos, a muchos amigos, mis amigos a su vez perdieron familia, amigos, también perdí familia, pero platicando con los pacientes me doy cuenta de que trascendió muchísimo. Fíjate, hay familias en las que prácticamente se desmoronaron. Personas, la mamá que dice, perdí a mi esposo y perdí a 2 hijos, ¿sí? O perdí a mi hijo, perdí a mi nuera y me quedé con los nietos. O sea, cosas increíbles así de creer que suceden, ¿no? Pero es importante ahora cómo enfrentarlo. Cerrar ciclos, como bien mencionas, es muy importante. Esta situación de salud tuvo algo que muchos no habían pasado y que muchos no lo han experimentado. Cuando hay alguna enfermedad que se va desarrollando, con el paso del tiempo lo asimilas y lo vas platicando con tu familia, con quien sea, con tu amigo. Pero aquí fue de inmediato. Y así como de inmediato sucedió, los privaron a muchos de verse, puesto que inmediatamente los aislaron, se los llevaron y jamás los volvieron a ver. Imaginemos el shock, no sé si alguno de ustedes aquí presentes lo ha vivido o lo vivió, de antemano lamentamos la situación, pero fue triste decir, hasta aquí te vi y ya jamás pudimos entablar la última conversación, por decirlo así, ¿sí? Ese beso, ese abrazo todavía presente, ¿verdad? No hubo la oportunidad. Entonces, esas situaciones son las que venimos arrastrando y que nos van afectando, ¿sí? Porque no hubo la oportunidad de cerrar ese ciclo con la esposa, con el esposo, con el hijo. Y lamentablemente, pues muchos son, o todos son grandes personas,
Platicaba la semana pasada con un señor, ¿sí? Con su esposa muy joven, de 43 años, murió, ¿sí? Y él se lamentaba, le dolía muchísimo, fue una gran mujer. Igual, con muchos ha pasado así, ¿no? Otra señora que, pues, que lamentaba la pérdida de su esposo, apenas llevaba 6 meses y no le entendía después de más de 20, 30 años de casada, ¿vale? Entonces, hay que aprender a cerrar esos círculos o esos ciclos para continuar, porque la vida tiene que continuar. Y algo que les digo y que quiero aclarar, que le digo a los pacientes es, mira, es entendible la situación, pero solamente tú sabes lo que te duele. Esa es una. Dos, con esto no quiere decir que se te va a olvidar, porque jamás nos vamos a olvidar de nuestro ser querido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a sobrellevar el dolor, la partida de nuestros seres queridos. Eso es lo que vamos a aprender, ¿vale? Sí, y fíjate que cuando la persona no hace eso, los expertos y muchos comentan, hay detractores y dicen que no es verdad, pero muchos comentan que gran parte de la población o de las personas que tienen sobrepeso es porque dentro de su sistema empiezan a ser como una coraza que los empieza a proteger. Sufren un trauma o un problema muy grave como de lo que estamos hablando ahorita, entonces automáticamente el cuerpo empieza como a encapsularse, a protegerse para no sufrir, para no manifestar ese dolor o ese sentimiento tan fuerte que pueden llegar a tener. Lamentablemente que al cerrarse la persona, independientemente, ¿verdad? Si es cuestión de obesidad o no, eso es lo que dicen algunas personas. La persona que se cierra para no sufrir y para no demostrar sus emociones y lo que le duele, haber tenido una pérdida. Pero al cerrarse no solamente se cierra a emociones malas que le afectan, sino también a las emociones positivas y puede perder una gran cantidad de alegría y de satisfacción por vivir. ¿Sí, Andrés? Fíjate que bueno, ahora sí que lo que estamos compartiendo son vivencias personales también y experiencias con pacientes. Yo te voy a comentar y me has traído a la mente un recuerdo, sí, me has traído a la mente un recuerdo, Cris. Fíjate que mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Era mi único, pues mi único ser, nuestro único apoyo de mi hermana y mío. ¿Sale? Mi hermana tenía 10 en ese tiempo, 10 años. Entonces yo inconscientemente me programé y dije, yo no puedo estar lamentándome de todo lo que pasa en la vida porque nunca voy a dejar de llorar. Inconscientemente predispuse mi cerebro y ¿qué crees? Así como efectivamente pasa, dejamos de percibir, ¿sí? Nos protegimos del dolor, pero también de expresar sentimientos. Llegué ya como a los 20 años y me di cuenta de que me costaba expresar mis emociones. Si yo sentía dolor o tristeza, no podía llorar, porque de esa programación que hice de niño inconscientemente, ¿sí? Ahora bien, pues ya trabajamos ese punto, ya todo bien, y todo ello, pues gracias a Dios ya, o sea, por algo, así que ha servido mucho, ¿no? Gracias a Dios su ayuda, principalmente, pero también el hecho de ser terapeutas, ¿no? El conocimiento. Uh-huh. Pero también, ahorita que me mencionabas de cómo nos afecta, fíjate que tratando con muchos pacientes, los órganos que se afectan por el coraje son la vesícula y el hígado. Uh-huh. Y en las consultas que constantemente hacemos, a muchas personas salen así y muchas tuvieron pérdidas o de seres queridos en la pandemia o en cualquier sesión. Ahora, ¿y por qué lo relaciono? Porque fíjate, muchos o muchas sintieron coraje y es normal. ¿Coraje con quién? A veces algunos se enojaron con Dios. ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo permitiste? O con la vida. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Sí? Tengo mucho coraje. O sea, perdí a mi ser querido. Y muchas veces no se dan cuenta que lo que tienen es coraje. Y ese coraje, aunado a eso, como no se cerró este ciclo bien, ¿sí? Está dañando sus órganos, particularmente la vesícula y el hígado, que son estos órganos que absorben y reciben de manera choque los corajes o la frustración. Y es normal, ¿verdad? Es normal que una persona sienta coraje ante esa situación. Eso es normal. Lo que no es normal es quedarse con esa situación para que nos siga afectando nuestros órganos. Así es, y yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos perfectamente ese sentimiento que nos tocó vivirlo, nos tocó sufrirlo,
Y de hecho, pues tenemos la oportunidad en el chat, si quieren ustedes escribir desde dónde nos visitan, aunque a muchos de ustedes ya los conocemos, ¿verdad? Hemos coincidido en cursos, en reuniones similares, y nos pueden expresar su sentir, lo que les ha tocado vivir y cómo se han podido enfrentar a esto. Nos gustaría mucho saber sus experiencias para que de esa forma les pudiéramos ayudar, porque miren, para poder cerrar un ciclo como este que es tan difícil, tenemos que hacer ciertos pasos. Cuando una persona sufre un duelo, llega a entrar en una etapa que puede ser que no sea en este orden, puede tener orden diferente. Son 4 pasos a los que se enfrenta la persona cuando tiene una pérdida. Primero puede tener una negación. La gente puede negarse y decir, pero ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me pasa a mí o por qué le pasa a mi familiar y no le está pasando a tal o a tal persona que no se portan bien o que no se cuidan? ¿Por qué le sucedió esto a mi familia? Nos negamos a la realidad que nos estamos enfrentando. Después de eso podemos tener enojo y tener ira. Y como decía ahorita mi compañero Andrés, pues eso nos va a afectar muchísimo nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros riñones. Todas esas emociones nos van a dañar. Pero es una emoción que no solamente tenemos nosotros. A veces pensamos en nosotros como los dolientes, porque esto me pasó a mí, yo perdí a mi familia, pero también hay que pensar en la persona que está enferma. La persona que está enferma también sufre un duelo, también sufre negación y también sufre enojo, ira. Y muchas veces a lo mejor les tocó vivir esa persona que ustedes cuidaron, que se enojaba mucho con ustedes y que quizás en algún momento les llegó a reclamar y a decir que por qué, si hiciste, si no hiciste, si lo cuidabas bien, si no lo hacías bien. Y eso crea un gran conflicto. Después del enojo viene la culpa. Podemos sentir culpa. ¿Por qué salí? ¿Por qué no usé el gel? ¿Por qué no me puse cubrebocas? ¿Por qué no lo llevé al médico a tiempo? ¿Por qué no busqué tratamiento? ¿Por qué no hice algo por mi familiar? Sentimos una gran culpa. Y si esta culpa nosotros no la sabemos direccionar muy bien, podemos no solamente echarnos la culpa a nosotros, sino a los demás. A veces el doliente o el familiar la agarra en contra de los médicos. ¿Cuántas escenas vimos por televisión de médicos golpeados? Y decíamos, ¿cómo? Y los familiares furiosos golpeando a las enfermeras, a los médicos que dieron su vida, literal, porque muchos murieron, pasaron horas cuidando a los enfermos, pero el familiar furioso con el médico porque no logró ayudar. Y la persona que ustedes amaron falleció. Es un periodo en el que la culpa no nos deja y si nosotros no la sabemos mediar o no sabemos tratarla de la manera correcta, la vamos a arrastrar toda la vida. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Después de eso, podemos llegar a tener como una especie de regateo dentro de nosotros. ¿Qué pudimos haber hecho? ¿Cómo lo pudimos haber hecho? Las decisiones que tomamos, si tuvimos las herramientas necesarias para tomar ese tipo de decisiones. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a estos pasos para no llegar al siguiente punto? Después de todo esto, podemos tener una depresión o una profunda tristeza. Hay personas que no se recuperan de esa tristeza. ¿Cuánta gente nos ha tocado ver así, verdad, Andrés? Sí, Que viven un duelo permanente y que ya pasó mucho tiempo, pero siguen sufriendo y siguen llorando y es algo normal porque las pérdidas así son. Pero qué difícil, ¿verdad? Poder enfrentarse a algo así. sin duda, sin duda. ¿Y sabes cuál es el problema? O sea, de antemano sabemos la tristeza, entendemos la tristeza que involucra, pero bueno, tenemos que continuar adelante, tenemos que aprender a sobrellevar ese dolor. Lo malo de todo a veces es que nos quedamos anclados en el pasado. Esa tristeza profunda, que es la depresión, se produce precisamente por estar pensando en el pasado. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, y si hubiera, o me estoy acordando de los momentos felices que viví con esta persona, ¿sí? Con la familia.
y realmente tenemos que darle vuelta a la página. Ojo, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. Un ejemplo, ahorita lo vamos a ahondar más en el punto, pero para que comprendamos y me explique, mejor dicho, por qué lo digo así, porque a veces pudiera sonar como con simpleza, ¿no? Como que no le damos valor a la pérdida o la partida de un ser querido, pero sí, le damos mucho valor y duele mucho y cuesta mucho. Pero ¿qué aprendemos a visualizarlo de diferentes formas? Una ilustración que les ponemos a los pacientes es que la vean la situación de su familiar como si se fue de viaje. Hagamos de cuenta que se fue de viaje al extranjero, ¿verdad? Probablemente hasta en tren, si lo queremos ver así, ¿verdad? Que va despacito, despacito, despacito. Así, por eso digo que no es una pérdida, sino una partida. Así se fue y va a llegar un momento, ¿sí? Entonces, mientras tanto, que vamos a aprender a sobrellevar esa situación. Cuando un familiar se va de viaje, nos duele y nos causa tristeza, pero continuamos con las actividades. Eso es lo que pretendemos hacer para no quedarnos anclados en el pasado, de que se hubiera dicho, se hubiera hecho, y se hubiera lo que viví, lo que no viví, en fin, tenemos que darle continuidad para seguir adelante y sanar esas heridas, tanto emocionales como físicas que se van desarrollando por tener esos sentimientos arraigados en nuestro ser. Ujú. Y es que a veces también no nos ponemos a pensar en que también la persona que está sufriendo la enfermedad también tiene su pérdida y tiene su duelo, su propio duelo, porque la persona que se enfermó es muy probable que piense en la pérdida de su salud, lo que ya no pudo hacer. Si era un padre de familia, el pensar, ¿y qué va a pasar con mi familia? O sea, tú lo piensas como esposa, como hija, ¿quién me va a mantener? Y ahora tú decías, ¿verdad? Antes no trabajaba y ahora tengo que trabajar, tengo que sacar adelante a mis hijos, pero la persona que está también con la enfermedad o con el problema puede pensar en mi salud. Hay gente que se enfrenta a enfermedades que también son muy graves, por ejemplo, como un cáncer o como otro tipo de enfermedades, pero por ejemplo, los que se enfrentan a un cáncer con los tratamientos tan agresivos que tienen, empiezan a perder su cabello, se empiezan a debilitar y son pérdidas que son muy fuertes. Te miras al espejo y no te reconoces, no eres la misma persona, cambias. Y puede llegar a alguien, no sé, familiar, amigo, lo que sea, y decirte, no te preocupes, el cabello crece. No te preocupes, mira, ahorita lo estás sufriendo, pero te vas a recuperar. Pero como tú lo estás viviendo, la persona no te puede entender. Entonces muchas veces tienes que sufrir tus propias pérdidas y tu propio duelo en silencio, porque las personas que están a tu alrededor es muy probable que no comprendan tu propio duelo. Y además de esto, si nosotros nos queremos aferrar a la persona, tampoco le vamos a dar la confianza. Cuando ya hay una certeza, yo estoy hablando cuando ya hay una certeza de que la persona no va a mejorar, hay maneras de ayudarle a poder enfrentarse a eso sin ser un obstáculo. A veces creemos que buscarle mucha atención médica, buscarle, llevarlo con los mejores doctores, los internamos, los llenamos de tubos, les ponemos oxígeno, pero a veces no pensamos en que es un tiempo valioso que quizás estemos perdiendo para poder estar con nuestra familia. Porque dentro de esa entrevista que vi con esta tanatóloga, ella comentaba que a veces decimos, es que hay que hacer el último esfuerzo. Quizás son 2 días más, pero es el último esfuerzo y en esos 2 días queremos que la persona mejore. Como si fuera a ocurrir algo milagroso, quisiera que se compusiera y en esos 2 días apareciera la cura y se salvara a nuestro familiar, pero esto no siempre es así, es diferente. Sí, y fíjate, ahorita que lo mencionas, Cris, pues en muchas instituciones médicas lo que siguen son protocolos. ¿Mm? Protocolos, es decir, vamos a tenerlo entubado tanto tiempo, ¿sí? Pero no te están asegurando que que va a mejorar la persona. Simplemente, entre comillas, están manteniéndola una ventilación o una respiración asistida, ¿sí? Por decirlo así. Pero si tú desconectas esa ventilación, automáticamente fallece la persona. ¿Por qué lo mencionamos? Porque lo que se está haciendo es prolongar la agonía de la persona, se está prolongando su sufrimiento.
a lo mejor lo tienen sedado, generalmente eso pasa, pero tú los ves y es triste. Yo he estado así, yo creo que muchos hemos estado cuando entramos a hospitales, ¿sí? Y vemos a personas que están sedadas, están entubadas, tú ves sus rictus que tienen de su cara, es algo muy deforme, muy desagradable. ¿Y quién quiere ver a un familiar así? Para que todos después de 15 o 20 días por protocolo te digan, ¿qué crees? Tuvo un paro respiratorio. Pero en ese tiempo hubo desgaste físico, emocional y económico de la entera familia, ¿vale? Y al final concluyó de la manera que pues menos esperaba. Entonces muchas veces lo que la gente desea es que ya se le deje en paz. ¿Cuántos testimonios hemos tenido con personas que hemos platicado que en algún momento se vieron muy mal y dicen, yo ya quería que mi familia me dejara, ¿saben qué? Déjenme en paz, ya no quiero que me picoteen, ya no quiero que me estén haciendo esto, ya no quiero que me lastimen. Y ahorita que hablabas de la quimio, lamentablemente es un método, digo, entre comillas, de curación, pero a la vez te afecta. En el protocolo que se da sobre explicación de para qué sirven las quimioterapias, al final te dice, bueno, te puede ayudar en esto, esto y esto, y al final dice, pero también puede producir cáncer. Entonces, ¿cómo? Me estás queriendo curar de cáncer, pero a la vez esa curación me va a producir cáncer. Y el sufrimiento es lo que, el sufrimiento y las secuelas agresivas es lo que cansa a personas. Yo he platicado con personas que pasaban eso y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero quimios, ya no quiero nada más. Entonces tienes que decir, ¿sabes qué? Aguanta. No te pongas a pensar en las que faltan, sino vive una. Solamente aguanta esta nada más, esta quimioterapia, porque son muy agresivas. Si son blancas, son agresivas, y si son rojas, ni se diga, ¿vale? Pero esto sale entonces y viene a colación porque lamentablemente en muchos casos, solo se está prolongando la agonía de la persona. Y entonces tenemos que pasar a darle mejor cuidados paliativos. Eso va a ser más significativo para la persona. Ujú. Qué importante es entender que hay un orden en las pérdidas. Se dice que los seres humanos hablamos mucho de la vida, pero no hablamos de la muerte. Aunque bueno, en la cultura, lo coloquial que hay en México, decimos que, bueno, la gente dice que nos burlamos de la muerte, ¿verdad? Porque hasta fiestas y cosas hacen, pero en realidad no es así. La gente tiene miedo a la muerte. Tan es así que no se habla de eso. Incluso a veces no nos atrevemos a hacer un testamento o no nos atrevemos a poner las cosas que se necesitan poner en claro, porque en un determinado momento, cuando yo ya no esté, le voy a dejar problemas a mi familia. Pero yo lo he escuchado que dicen, es que si yo hago el testamento es porque ya me voy a morir y no me quiero morir, mejor no lo hago. Entonces, es un miedo a la muerte. Entonces, para poderlo enfrentar, nosotros tenemos que entenderlo. Es algo normal. Estamos vivos, pero cada día que pasa, nos vamos a enfrentar a esto, a la muerte, porque es algo natural. No hay un orden en la pérdida. La única forma de entender que todo es una realidad es que comprendamos que es una pérdida inminente, que tarde o temprano todos vamos a sufrir. Y si nos logramos enfrentar a ella, vamos a poder llegar a tener alivio y una sanación a nuestro corazón. Pero si nosotros aprendemos o nos enseñamos a enfrentarnos a esto, porque como comentaba, pues no somos capaces a veces ni siquiera de hablar de eso, y eso es algo físico. Eso es algo físico que todos nos enfrentaron. Miren, aquí tenemos un comentario. Gracias, Charito, por compartir. Ella comenta, perdí a mi padre hace un año durante la pandemia y me cuesta mucho aceptarlo, aún me siento en shock, aún no lo creo. Cuando reacciono de que él ya no está, me llega la depresión, coraje y culpa por no haber hecho lo que estaba en mis manos, para que él aún estuviera aquí. Cuando me acuerdo me llena de tristeza y desesperación a tal grado que quiero desaparecer. Siento que no puedo sobrellevarlo. Ay, hermosita, tu padre tan buena gente, yo lo conocí, éramos vecinas, Charito y yo, y me tocó vivir con ella un poquito la enfermedad de su papá. Y sí te entiendo, corazón, es muy difícil, es complicado, porque como comentábamos ahorita, pues
los familiares hacemos hasta lo imposible y no importa lo que gastemos, no importa que quedemos endeudados, vamos a hacer todo lo que podamos hacer por nuestro familiar. Pero cuando ya el médico nos dice que ya no tiene nada que hacer, es ahí cuando nosotros tenemos que aceptarlo y enfrentarlo, porque como comentaba ahorita, en 2 días no vamos a encontrar la cura. En 2 días no puede haber una recuperación milagrosa. Hay algo que se le conoce como los cuidados paliativos. No sé si tú sepas algo de eso, Andrés. Claro Cuidados que paliativos, que es algo que hacen las mismas instituciones, los mismos médicos, en los que se cuida a la persona, pero se le saca de ese ambiente de hospital, se le lleva a su casa para que pueda estar con la familia. El paciente puede estar medicado si sufre dolor. Hay medicamentos para que la persona lo pueda soportar, para que la familia viva el duelo con su familiar. Que esos últimos momentos puede estar con él sin la restricción de un hospital, sin la restricción de un horario, se pueda despedir de él para que de esa forma la transición sea algo más soportable. Nunca lo vamos a aceptar completamente, pero vamos a poder hacerlo más soportable porque va a poder existir un cierre. ¿Sí, Andrés? sí, y esto involucra a toda la familia. Por ejemplo, imaginemos el caso de una familia en el cual uno de los niños está hospitalizado y lamentablemente no hay una solución a su problema. Sería muy fatal y muy triste que llegaran los padres a la casa con el resto de la familia y pues ya su hermanito ya no está. ¿Cómo le explicas a un niño lo que es la muerte? ¿Sí? O cómo tratan de cerrar ese ciclo. O con el resto de la familia, ¿no? Abuelito, abuelita, mamá. Entonces, esos cuidados paliativos dan la oportunidad de cerrar esos ciclos. Permiten que incluso hasta el niño más pequeño de la casa vaya y le lleve sus chanclitas, su tecito al abuelito, a la abuelita, a la mamá, el papá, ¿verdad? Que le pongan a lo mejor crema en su cuerpo, que platiquen con él, en fin, esos procesos que vamos a mencionar ahorita sin duda, que van a cerrar esos ciclos, ¿no? A hablar con ellos, en fin, ahorita, así como mencionamos los diferentes procesos que uno afronta, ¿verdad? Al momento de la pérdida, también vamos a llevar a cabo otros para cerrar ese ciclo, para cerrar esa partida de ustedes queridos, pero parte de eso es esos cuidados paliativos, ¿verdad? Como mencionaba Cris, se va a seguir medicando, ya no como en el hospital, ¿verdad? Mejor entubado y con sondas y con venoclisis y cuantas cosas, no, a lo mejor en su casita, sí, quizás si acaso un poco de oxígeno o quizás ya no, pero al cuidado de la familia. Y eso generalmente, no en ocasiones, generalmente es lo que produce un mejor efecto tanto para el paciente como para la familia, para poder cerrar ese ciclo y despedirse de manera apropiada, por decirlo de alguna manera. Sí, muy bien. Mira, aquí tenemos otro comentario de Claudia Hernández. Ella dice, yo soy de Guadalajara, el año pasado falleció mi hermano de COVID y es algo muy duro, desde atender su enfermedad hasta que ellos dejan de sufrir y es muy difícil aceptarlo. Así es, a muchas personas les pasó que estaban bien, incluso gente muy, muy joven, estaban bien, de repente empezaron con los síntomas del COVID, fueron al doctor, los internaron y ya no salieron. Y la familia ya no los pudo ver, ya no se pudieron despedir y todavía la pérdida fue mayor y fue peor. Tú tocaste ahorita un punto muy importante, Andrés, porque a veces nosotros tratamos de evitarles un dolor, por ejemplo, a los niños, al no explicarles correctamente lo que significa la muerte. Muchas, ahí respetando las ideologías de cada quien, la religión de cada quien, a veces queremos como que protegerlos y no les decimos la verdad, no les explicamos lo que significa que una persona se muera. Tú dices, ven que se va toda la familia al hospital, pero ya regresan sin el familiar o sin el niño y dice, el niño que no supo, no entendió, puede preguntar, ¿y mi hermanito? ¿Y en dónde está? Y decía esta tanatóloga, se me hizo muy interesante la expresión que usó. El niño puede pensar, el hospital se tragó a mi hermano. Esas son las palabras que usó, el hospital se tragó a mi hermano. Entonces, cada vez que sepa que alguien va a ir al hospital, él va a sentir un miedo
porque va a decir, no, no, mamá, no vayas, porque el hospital te va a tragar. No, no, no lleves a mi papá, no lleves a mi hermanito, porque no logran entender, porque nosotros no les explicamos. A lo mejor el ejemplo que voy a poner es muy burdo y no viene muy al caso, pero a mí me recordó, por ejemplo, lo que pasa con algunos animalitos como perritos, como gatitos. Y en específico quiero comentar una película, la película de Hashi, no sé si te acuerdas, Andrés, de esa película, de ese perrito que tenía su dueño y que lo acompañaba todas las mañanas al tren, él se iba al trabajo, regresaba y el perrito sabía la hora que regresaba su dueño y lo esperaba en la estación del tren. Sin embargo, ese día se va al trabajo, sufre un infarto por allá, muere, pero no regresa por el tren. Allá lo atienden y todo y nunca vuelve. Y el perrito, incluso hasta le hicieron una estatua porque pasó años, literal años, esperando la estación del tren a que regresara su dueño. Porque no tuvo un cierre, no lo vio, no supo qué pasó con él. Y el perrito finalmente murió esperando a su dueño. Les digo, es un ejemplo muy burdo, pero a veces eso pasa. ¿Por qué no explicar y decir las cosas tal cual son? Como tú decías, Andrés, muy buen punto. Involucrar a los niños y explicarles, mira, tu abuelita está muy enferma. Es muy probable que pues ya no esté con nosotros, pero tú puedes hacer mucho por ella. ¿Qué te parece si le llevas un vasito de agua, arréglale su cama, llévale sus chanclitas, siéntate con ella, platícale, bueno, si puede tener contacto, no con la persona, pero para que el niño también entienda lo que significa la muerte y lo que va a significar que la persona ya no esté y que se pueda despedir, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Mira, aquí hay otro comentario. Yadira, hermosa, también me tocó vivir el duelo contigo. Lamento mucho, ¿verdad? Tu pérdida. Sí, Ay, así es. perdón. No te Pues digo, preocupes. Sí. si quieres ¿Cómo? leerlo, por favor. Sí, 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 lo acabo de leer. Dice que hace 7 meses que partió su esposo, que tuvo la pérdida de su esposo y que no lo ha asimilado. Y es entendible. Y Cris, te lo menciona a ti. Digo, yo sé que eres una experta terapeuta, pero ¿sabes por qué nos pasa eso? Que reflejamos emociones, porque somos de carne y hueso y estamos llenos de emociones. Y yo en las consultas les digo a las personas, no se limiten, al contrario, dejen fluir sus emociones, porque es ese sentimiento el que tenemos precisamente guardado, ¿verdad? Ahí agazapado, qué es dolor, qué frustración, qué es tristeza, a veces no tanto personal, sino que la compartimos con nuestros amigos y amigas, ¿verdad? Y te felicito por ser una persona empática, que también acompañas a tus pacientes, a tus amigos, en los momentos de dolor. Y es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo esta charla, porque ahorita en un momento más vamos ahora a ver, es cierto, ya estamos en esta situación, ya lo vivimos, pero ahora cómo vamos a hacer para enfrentarlo, porque no queremos, ¿verdad? Que nos quedemos todos ahí. Vamos a ver las herramientas para salir de esa situación. Y nos da mucho gusto, de verdad, y a todos los que quieran expresarse o las que quieran expresarse, háganlo, por favor. Estamos aquí para escucharles y para servirles, ¿verdad? Y pues Sí, somos personas de carne y hueso y de emociones, así que no se preocupen si afloran nuestras emociones. sí, Estamos hechos de ello. sí, es que en particular, sí me llegó esto porque, pues, Yadira, te acordarás que a mí me tocó darle consulta a tu esposito. Esa ocasión que los conocí, su esposo de Yadira era, sordomudo, entonces yo conozco el lenguaje de señas y me tocó interpretarle la consulta que se le dio dentro del curso y ahí fue como los conocimos, entonces sí fue muy duro porque pues los conocí de cerquita y pues sí nos dolió, ¿verdad? A todos los que estuvimos en esa ocasión, en esa consulta, saber lo que había pasado, mira. Yadira escribe, yo soy Yadira de Cacahuatán, Chiapas. Ya tiene 7 meses que perdí a mi esposo y todavía no lo asimilo. Todavía no lo puedo creer, es muy difícil esta situación. A veces hay días que ya no aguanto más y quisiera salir y correr, ir al panteón y abrir su caja para ver si él está ahí. La verdad me hace mucha falta, a pesar de que su enfermedad fue la diabetes y que estuve en cama durante 2 meses. A pesar de que estuve a su lado día y noche, fue muy difícil. Y es cierto. O sea, y a veces los que no hemos sufrido una pérdida así, no podemos entender quizás expresiones como estas. O sea, ¿cómo querer abrir la caja, verdad? Pero a veces eso es lo que creemos o lo que queremos hacer.
por el punto que comentábamos ahorita, la negación. Aunque estuviste ahí, aunque lo viste, aunque viste el deterioro, comprobaste que realmente murió, dentro de nuestro cerebro hay algo que nos impide cerrar ese ciclo y decir, sí es cierto, falleció. ¿Cuántas veces he escuchado de amigas mías que perdieron a sus esposos o padres que perdieron a sus hijos que de repente empiezan a hacer planes y los incluyen? O que en la noche se despiertan y estiran la mano y esperan tocar a su esposo o a su esposa, porque existe una negación. Entonces, es ahí cuando nosotros, es muy importante que podamos expresar lo que sentimos y como decías, ahorita les vamos a dar algunas herramientas que pueden utilizar para de esa forma poder superar de alguna manera su duelo. Eugenia, ¿quieres comentar algo? Reactiva tu audio, por favor. Quería escribir en el, perdone, le moví aquí. Quiero escribir mejor para no interrumpir. Ok, está bien. Sí, entonces, la familia tiene que entender que a pesar de lo difícil que haya sido, fue algo real, ocurrió, lo perdimos. Ahora tenemos que seguir adelante porque si nosotros no lo hacemos, aunque la persona ya no está consciente de lo que nosotros estamos viviendo, definitivamente no le iba a gustar vernos así. Hay otra persona que también me gusta mucho seguir, solo que no recuerdo ahorita su nombre. También es una tanatóloga muy prestigiosa y también es terapeuta. Y ella usó una expresión que yo he usado los que están en clases de herbolaria conmigo, y me han escuchado esa frase que dice ella. Ella comenta que cuando hay un muerto, de repente nos podemos enfrentar a la existencia de un cadáver y dos muertos. ¿Por qué? Porque está la persona que falleció, pero está la persona que está con él, que aunque sigue viviendo, su vida cambió y es como si viviera una muerte. Deja de salir, deja de convivir, deja de comer y le pierde sentido a la vida. ¿Cuántas veces hemos visto, más sucede en los matrimonios que fallece el esposo, al poco tiempo fallece la esposa, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha tocado ver eso? ¿Y por qué es? Porque la persona que queda viva pierde el sentido de querer seguir luchando, pierde el sentido de querer vivir. Y no es algo fácil. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, si no podemos salir, es muy importante que vayamos y busquemos una atención médica. Hay personas especializadas que nos pueden ayudar. En este caso, yo soy terapeuta integral, pero no tengo una especialidad en psicología, ni en biodescodificación, ni nada de eso, pero hay personas que son muy expertas, como el caso de Andrés, con Andrés se pueden dirigir para que puedan tener una terapia que les ayude, porque solos no vamos a poder salir adelante. Necesitamos, vamos a hacer los ejercicios y lo que les vamos a recomendar ahorita que hagan ustedes, pero si en un determinado momento sienten que no pueden, es necesario acudir con un profesional para que sea él el que nos tome de la mano y nos ayude en ese proceso. ¿Cómo ves, Andrés? Sí, sin duda, sin duda. Y aquí mencionaste algo muy interesante, Cris. Este, Cuando sucede eso, de que un familiar muere, sí, ya sea el esposo, la esposa, o un padre, luego un hijo, y así, porque ha sucedido, es porque precisamente se cierran a la posibilidad de seguir viviendo. Desde su perspectiva, ya no hay sentido a la vida sin esa persona, esposa, esposo, hijo, hija, y es entendible su dolor, pero se espera que seamos personas resilientes. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y enfrentarlas. Entonces, Ujú. eso se espera. Ahora sí que en honor y en memoria de la persona, porque yo creo que un padre, una madre, un hijo, hija, quería tener a su familiar resiliente, valiente, ¿verdad? Que siguiera adelante. Pero bueno, nuestra mente, por eso tenemos que cuidar las emociones. Nuestra mente es tan poderosa que quizás físicamente no tengamos nada, pero si decimos, ya no puedo,
yo ya no sigo, yo hasta aquí llegué, vamos a programar que nuestros órganos colapsen, ¿sí? Hay diversas experiencias de cómo sí, la persona se deprime, tanto emocional como físicamente, y entonces, pues ahí sí se pierde, ¿verdad? Pero queremos queremos aportar herramientas, ¿verdad? En este momento, para que cada uno, desde su perspectiva, desde su circunstancia, empiece a afrontar, a vivir este duelo de manera positiva, ¿sale? A vivirlo, a tener las herramientas y ver si es cierto que eso nos duele, y nunca nos va a dejar de doler, aclaro, ¿eh? Nunca nos va a dejar de doler, pero vamos a aprender a sobrellevar el dolor y entonces tomar herramientas para continuar, porque aún tiene usted mismo la vida, lo hacemos también por nosotros, ¿sale? Aún tenemos familiares, aún hay hijos, a lo mejor hay nietos, hay que, no, a veces no nos damos cuenta y sin querer estamos siendo un poco egoístas. ¿En qué sentido? Queríamos que esta persona, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, siguiera viviendo cuando ya su cuerpo no le era posible. Queríamos forzar a su cuerpo, ¿sí? Porque no queremos estar solos, pero estamos pensando solo en nosotros y no estamos pensando en sus capacidades de esta persona. A su vez, no estamos pensando en el resto de la familia a la que también tenemos todavía y que nos tiene presente. Entonces, hay que equilibrar esas emociones para poder continuar adelante. Ujú. Y después de que pasamos por esos 4 puntos que vimos que empieza con negación, aunque puede ser que no haya un orden, puedes tener negación, después tener depresión y luego enojarte y que cambien todas las emociones, pero una vez que pasas con todo esto, puedes tener una claridad al estar con la persona y ver la manera como tú puedes llegar a sanar y cerrar ese ciclo. Hay un ejercicio que se recomienda en el que nosotros, quizás no de manera audible, sino para nosotros mismos, poder hacer esto. Miren, por ejemplo, acercarnos a ese familiar y decir, te honro. Es probable que sea nuestro papá, nuestra mamá, un hijo, esposo, esposa, etcétera, porque de alguna manera esa persona tuvo una influencia buena en nosotros. Te honro y te valoro por lo que pudiste haberme dado, lo que hiciste por mí, y eso para mí es muy valioso. Eres una persona a la cual voy a respetar toda la vida. Es una persona a la que voy a recordar con todo mi amor. Y podemos, como les digo, decírselo o decirlo para nosotros mismos, que quede grabado en nosotros siempre. Sí, fíjate que las pautas que estás dando están excelentes y yo quisiera aportar solo una opinión, si me permites. Ahorita que la estamos dando, les vamos a pedir, si es posible, que las anoten. Te voy a decir por qué. Porque sería muy viable y sería excelente que hagamos una carta, que hiciéramos esa carta para nuestros seres queridos que están durmiendo en la muerte. A lo mejor hubo quien no se pudo despedir o quien no puede ser, pero vamos a hacer esa carta y vamos a expresar esos puntos para que quede por escrito y dé más sustento tanto a nuestro pensamiento como a nuestra emoción. Es una opinión, si me permiten, a todas las amigas y amigos aquí presentes. Sí, de hecho es lo que recomiendan los doctores y más cuando no pudiste tener esa despedida, cuando tu familiar de repente salió de tu casa y ya no lo viste volver, no pudiste despedirte. Los que enfermaron de COVID y los aislaron completamente, que ya no dejaron que uno se acercara, también no pudieron tener esa despedida o tener ese cierre. Entonces, escribir una carta es muy útil con estos pasos. Deseamos primero el darle honra a la persona, darle el valor que esa persona tuvo para nosotros. Y el segundo punto sería, te agradezco. Le vamos a agradecer a esa persona todo lo que haya hecho por nosotros, si fue nuestro papá, nuestra mamá, esposo, esposa, etcétera. Vamos a saber qué decirle, lo que nos dio, lo que compartió con nosotros, las alegrías, los logros, todo lo que pudimos disfrutar con él o con ella. Se lo vamos a agradecer y vamos a sentirnos contentos porque tuvimos la oportunidad de vivirlo con él. Tuvimos la oportunidad de estar juntos y de ser felices, aunque ya no va a estar, pero cuando estuvo, lo fuimos. Entonces, te agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir la vida contigo.
Eso nos va a ayudar mucho. También podemos decirle, perdóname. Hablar del perdón, porque a veces puede ser que nosotros sintamos algo de culpa por alguna cosa que le hayamos hecho, o que sintamos que le hayamos hecho y que no hayamos podido tener una reconciliación. Pedirle perdón y decirle, pues yo no quise hacerte daño, yo no quise lastimarte, no fue mi intención, perdóname. Si podemos acercarnos a la persona y decírselo, eso también sería muy bueno. Pero podemos irnos a otro extremo y hay casos en los que al contrario, esa persona pudo habernos hecho daño. ¿Cuántas personas han podido sufrir, por ejemplo, o llegaron a sufrir maltrato por parte de sus padres? Hijos golpeados, ¿verdad? Hijos maltratados. Otros casos en los que quizás sufrieron violaciones. Qué duro. Y estar frente a esa persona que está a punto de morir, tener el rencor, me hiciste daño durante tu vida, me lastimaste y ahora estás muriendo. No es como dice la gente, la creencia popular, que cada persona tiene la muerte que se merece. Eso no es cierto. La muerte es un ciclo de la vida, simplemente mueres de la forma que sea y hasta ahí. Pero tener ese cierre y decirle, yo te perdono porque me hiciste un daño que quizá no lo hiciste de manera consciente. No lo hiciste porque no, o no lo hiciste porque no me amaras. Simplemente sucedió, pero no te preocupes. Dentro de mi corazón ya no va a haber rencor, ya no va a haber odio. Sí me lastimaste, sí me hiciste mucho daño, pero voy a tratar de olvidarlo y te perdono. Si no otorgamos nosotros ese perdón, también nos va a acompañar toda la vida y no nos va a dejar ser felices. Entonces, el perdón, tanto pedirlo como darlo, es algo fundamental. Y ahora, lo más importante, el dejar ir. Por el gran amor que yo te tengo, sé que ya es el momento en que te vayas. Sé que ya es el momento en que vas a dejarme y te dejo ir. Llegó tu tiempo, llegó tu momento. Eres libre, te puedes ir. Es muy curioso lo que comentaba la profesional, la tanatóloga, que cuando nosotros estamos aferrados a la persona enferma, no lo dejamos morir. Él mismo se aferra a la vida, se aferra y lucha por estar ahí. ¿Y cuántas veces de manera inconsciente podemos decirle, échale ganas, tú puedes, esfuérzate, yo no quiero que te mueras? ¿Qué sentimiento puede llegar a tener la persona si está luchando con todas sus fuerzas por no morir? Y si nosotros le decimos, échale ganas, podemos crear en ellos también un sentimiento negativo y decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo si estoy luchando con todas mis fuerzas por mantenerme vivo? Porque tú no me dejas morir. Así es que, por ese gran amor que le tenemos a la persona, tenemos que dejarla ir. Tenemos que dejar que concluya su ciclo de su vida. Andrés. Sí, gracias, Cris. Y fíjate que eso es muy importante, porque a veces está la persona ya en su lecho de muerte, literal, y a veces se tiene el error de decirle, es que tus hijos se van a quedar solos, o es que yo ya no se podré vivir sin ti, o es que la casa no va a ser igual sin ti. Entonces, estamos echándole más sentimientos de culpabilidad a la persona. Si ya de por sí está en una etapa terminal, una fase, ahora le estamos haciendo sentir pésimamente mal, porque ahora la persona dice, pues, ¿por qué me tengo que morir? Y ahora sí voy a dejar a mis hijos y a mi esposa. Entonces, es muy diferente cuando le decimos, ¿sabes qué? No te preocupes. Siguiendo esos pasos que mencionamos, ¿verdad? Fui Ujú. feliz, me diste lo mejor de tu vida, te lo agradezco, tú estate tranquilo, descansa, tus hijos, yo o quien sea, ¿verdad? Tu mamá, yo, o sea, te queremos mucho y así lo vamos a hacer. Aunque por dentro tú sepas que ahora vas a enfrentar la vida de otra manera, ¿sí? Pero tú no te preocupes, ¿sale? Estamos bien y acuerda, como mencionamos, a las creencias de cada uno, ¿verdad? Dios nos va a acompañar, Dios nos, en fin, cada uno, acorde a lo que siente y cree, va a tratar de compartir ese estímulo y compartir esa paz con su ser querido para que ambos cierren ese ciclo. Es ambos cierren el ciclo. Ujú. Es como si nosotros dijéramos, te puedes ir,
voy a estar bien, te voy a extrañar, pero voy a ser feliz. Imagínense qué bonito cerrar así, concluir así. Pero como comentaba muy bien Andrés ahorita, si no pudimos tener ese cierre físicamente con la persona por cualquier razón, escribir una carta es muy útil. Y en esa carta vamos a desbordar nuestro corazón y vamos a hacer esos pasos, que son muy sencillos, pero son muy significativos. Te honro, te agradezco, te perdono o perdóname, te amo, pero te dejo ir. Y lo vamos a hacer porque queremos de verdad llegar a ser felices. Las pérdidas en realidad son cuestiones como comentábamos en un principio. Son cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar todos, que ahora ha tenido que ser de manera masiva. ¿Cuántos de nosotros no la vivimos en funeral tras funeral tras funeral? Que ya ni siquiera queríamos prender la televisión o queríamos saber de alguien más, ¿verdad? Que había muerto porque fue situaciones horribles. Fue terrible. Hubo familias que no perdieron a uno, perdieron 4 o 5 más. ¿Cómo enfrentarnos a la vida después de eso? Definitivamente tiene que haber un cierre de ese ciclo. Y no echarnos la culpa o no sentir que nosotros no hicimos o que no nos esforzamos lo suficiente, porque sí lo hicimos. Tenemos nosotros que agradecer y sentir la satisfacción de que cumplimos, de que hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Aquí el conflicto al que nos enfrentamos es decir, pero es que no se recuperó, es que no sanó, es que nuestro esfuerzo no fue por sanarlo, porque no teníamos ni la capacidad ni las herramientas y lamentablemente la enfermedad llegó a un grado que el médico dijo ya no se puede hacer nada más. Entonces, ¿en qué consistió nuestro esfuerzo? En que la persona pudiera estar bien, que pudiera vivir ese último tiempo, que pudiera estar esos últimos momentos estando lo mejor posible. Quizás pudiendo estar con su familia, quizás pudiendo disfrutar a sus seres queridos o quizás no llevando su dolor a un grado extremo. Muchos de los tratamientos son muy duros, son muy difíciles, entonces por eso es necesario que nosotros prestemos atención y si hay la oportunidad, ¿por qué no hacer ese cuidado paliativo? Es válido para que ni ellos sufran ni nosotros. Muy bien, miren, aquí tenemos otro comentario. BR dice, me gustó la idea que expresó Andrés. Ambos cerrar el ciclo, suena lógico. Pues si ambos abrimos o iniciamos el ciclo, es justo que si es posible ambos lo cierren. Así es. Un cierre completo, que es algo muy bueno. También algo que se recomienda mucho es que independientemente, como comentábamos hace un momento, de la religión o la creencia que nosotros tengamos, un velorio también puede ser muy útil. ¿Por qué? Cada religión y cada creencia pues tiene su costumbre muy particular, pero al tener un velorio es algo visible y es algo que te puede quedar como un registro en tu memoria de que la vida terminó y de que algo concluyó. Asistir a un velorio puede ayudarnos con el cierre, puede ayudarnos a dejar una imagen fija de que la persona ya no está y que su cuerpo pasó de estar vivo a morir. Aunque en realidad ese cuerpo fue algo que comentan algunos expertos que no es en sí la persona, el cuerpo es simplemente pues algo que estuvo, ¿verdad? Mientras la persona estaba viva, pero al morir ya no está. El velorio nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer ese cierre a estos 4 pasos. Terminemos con la negación, concluyamos con el enojo, dejemos de echarnos culpas y pasemos de lo que es la depresión y esa profunda tristeza
a dar pasos significativos en nuestra vida para hacer una transformación, que es algo muy fundamental, ¿verdad, Andrés? Sí es. Si hacemos esto, van a ver que vamos a salir adelante. Es muy importante que lo hagamos de manera responsable. Estos ejercicios, esta carta, por decirlo así, háganla las veces que sea necesario, por favor. Lo recomendamos una vez por semana durante por lo menos 3 meses. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de hacerlo de esta manera? Que cuando pase ese tiempo, una de dos, o ya no nos duela tanto y lo podamos sobrellevar. Ese es el propósito, ¿sí? Que se reduzca la afección. Como mencionamos, el dolor va a existir, la partida va a existir o la pérdida, pero queremos que ya no nos duela tanto de tal manera que nos lastime. Es como aquella persona que tiene una herida y todo el tiempo se la está abriendo y reabriendo y reabriendo y reabriendo, pues nunca va a sanar. En este caso, queremos que al hacerlo de esta manera, nos va a ayudar a subsanar. Vamos a sobrellevar el dolor y vamos a subsanar esa herida pues emocional que todos tenemos, ¿verdad? Cuando parte un ser querido. Ujú. Y ya en ese momento empezar a hacer cosas prácticas. Nosotros cuando sufrimos una pérdida, también físicamente podemos empezar a debilitarnos, entonces vamos a hacer cosas que nos ayuden a salir adelante. Una de las recomendaciones que dan los expertos es, por ejemplo, cuando nosotros perdemos un hijo, que es uno de los dolores más horribles que puede vivir o que pueden vivir los padres, perder a un hijo, pues vamos a hacer algo. Por ejemplo, una de las recomendaciones que da la tanatóloga es, por ejemplo, muere el hijo, pues entonces quizás si teníamos un recurso para nuestro hijo, poderlo compartir con alguien más, por ejemplo, al dar una beca en una escuela a nombre del hijo. Eso recomiendan dar una beca para que de esa manera pues siga el legado, ¿verdad? De nuestro hijo. Algunos han hecho eso. También el que nosotros dediquemos el tiempo a los demás. Pues ya dejamos de cuidar a nuestro familiar. Bueno, tenemos tiempo. Hay otras personas que están sufriendo, hay otras personas que también están en el hospital o hay compañeros de nosotros que necesitan una mano, necesitan ayuda. Pues ese tiempo que nosotros tenemos ahora, ¿por qué no dedicárselo a alguien más? Dedicar el tiempo, ya sea al cuidado físicamente, si podemos hacerlo, cuidar físicamente a otra persona o hacer algo por ella. Quizás hay instituciones que piden, solicitan que se haga algo de manualidades, que se hagan donativos, que apoyar en campañas, etcétera. O sea, mantenernos ocupados haciendo algo por los demás. Al hacer esto, pues esa emoción tan fuerte que tenemos se va a redireccionar a algo útil para que no lo tengamos nosotros en nuestro corazón haciendo que nos duela. Otra cosa que vamos a hacer, que yo creo que es de las cosas más difíciles cuando nosotros estamos acostumbrados a tener un apego fuerte a las cosas materiales, dice ahí, se lo voy a leer tal cual, limpiar el closet. El momento de donar la ropa es ahora, porque es ahora donde hay más gente que lo necesita. Esa ropa y esas cosas ya no las va a necesitar nuestro familiar. Y suena rudo y suena crudo, pero hacer eso por alguien más, si las cosas sirven, puede habernos quedado, no sé, ropa, puede habernos quedado algún medicamento, algún alimento o algo que le puede servir a alguien más. Andrés. Sí, y en armonía con la idea que estás compartiendo, Cris, ¿sí? Algo que se recomienda que vamos a hacer, por favor, ¿sí? Es cambiar la rutina de casa, cambiar la acomodación de los muebles, ¿sí? Cambiarlas, porque estamos tan acostumbrados, a lo mejor han pasado 15, 20 años y tenemos la sala en el mismo lugar, la tele en el mismo lugar, no sé, la recámara en el mismo lugar. Por favor, vamos a hacer todo lo posible por cambiar la acomodación de los muebles, porque vamos a cambiar, porque si luego tenemos la escena, nos viene a la mente, es que en esa silla, en ese rinconcito siempre se sentaba, ¿sí? Por decir algo, o esa era la tacita que usaba, o esa era su silla preferida, o no sé, su cobija. Vamos a darle continuidad. Algo que nos va a ayudar a pasar adelante es eso. Voy a cambiar la acomodación de mis muebles, va a ser, porque ya es otra vida. Esa vida ya la viví,
en compañía de mi pareja, de mi hijo, de mi hija, que ya la viví. Ahora tengo que pasar a esta otra faceta y voy a cambiar todo lo que sea posible. La acomodación, el color de la casa, la pintura, ¿sí? Los muebles, por mi bien, lo debo de hacer, ¿verdad? Y lo quiero hacer. Ojo, es importante de enviar el mensaje correcto a nuestra mente. No es que lo tenga que hacer, es que lo quiero hacer. Eso cambia el sentido. Lo tengo, estoy obligado, no me queda otra. Pero lo quiero, es por mí, por mi voluntad, porque deseo hacerlo por mi bienestar. ¿Sale? Entonces, cada ajuste que tengamos que hacer, no digan, es que tengo. No, vamos a decir, quiero hacer eso, quiero hacer por mí y pues básicamente es por eso, por mi vida y por mi felicidad, dentro de lo posible, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a eso. Ujú. Y eso no significa que nosotros no hayamos amado a la persona, que queramos deshacernos de ella, que queramos olvidarlo, no. Por eso que dice Andrés es fundamental. Quiero hacerlo. Nadie me obliga. Si no lo queremos hacer inmediatamente, no estamos obligados a hacerlo, pero gradualmente lo tenemos que hacer. A veces podemos encontrar personas, a mí me ha tocado verlo, que el familiar tiene 20 años que murió y su cuarto está intacto. Y la ropa sigue guardada y todavía la sacan, la lavan, la planchan y la vuelven a guardar. No tienen un cierre, no cierran ese ciclo. Entonces, lo único que hacen no es demostrar que amaban a la persona, sino que no quieren abrirse y no quieren seguir adelante. Pero no es algo que lo hagan por maldad o por aferrarse, no, simplemente es un sentimiento que es muy válido. Por eso, esas herramientas nos van a ayudar mucho para que nosotros podamos hacer esa transición y nos van a ayudar a cerrar el ciclo. Miren, aquí tenemos otro comentario de Alvarado. Dice, por naturaleza todos tenemos el deseo de vivir y la muerte es como nuestro enemigo. Así que el miedo a morir puede afectarnos emocionalmente. Ver morir a mis padres me pegó mucho porque siempre tuve miedo de verlos morir así, que no es fácil vivir con eso. Definitivamente no, no es nada fácil. Y poco a poco esas heridas se van a sanar. Poco a poco, no es una herida que va a quedar eternamente abierta. Tenemos las herramientas y como les digo, hay muchos ejercicios que podemos hacer. Tenemos la ayuda de los expertos, pues aquí está Andrés. Tenemos algunos otros terapeutas. Si quieren contactar a algunos otros expertos, pueden escribirnos. Y aquí, aunque muchos ya lo tienen, ¿verdad? Pero les dejo mi teléfono para que, si quieren escribirme o contactarse de alguna manera para recibir un apoyo, con gusto podemos ayudarlos, tanto Andrés como yo. Pero mire, el hecho de modificar la casa, reorganizar, eso va a hacer que nosotros sigamos adelante. Menciona aquí que todo lo que nos está ocurriendo es por algo que tenemos en nuestra naturaleza. Nosotros siempre tenemos expectativas de cualquier cosa, tenemos muchas expectativas. Es como, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Decir, "Ah, es que yo quiero que mi esposito me haga una fiesta o me haga un regalo o me lleve a pasear o me lleve a comer y resulta que no me hace fiesta ni me da de comer ni nada. Y que hay dentro de mí una profunda frustración por esa expectativa que no se cumplió. Todos tenemos expectativas y cuando un familiar se enferma, nosotros en nuestro deseo y en nuestra expectativa está que la persona se va a sanar. Y cuando esto no ocurre así, es ahí donde viene la frustración y donde vienen esos sentimientos tan profundos. Por eso, es muy importante que la familia comprenda que el paciente está viviendo en su etapa final y esto lo va a ayudar para que deje de sufrir. Tenemos que estar conscientes de que quizás ya no va a haber una curación. El dolor, ahí está, pero esta persona dejó de sufrir. Ahora puedo tener la claridad y puedo llegar a tener la aceptación y entonces voy a poder dejar de sufrir. Aceptarlo.
Eso es lo importante, que nosotros lo aceptemos. Vamos a hacer esos ejercicios, vamos a analizar, vamos a hacer limpieza y poco a poco esos sentimientos vamos a poder llegar a sanarlos. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Andrés? Así es. Así que no se den por vencidos. Vamos a salir adelante. Primeramente Dios, los que somos creyentes, vale, vamos a salir adelante. Así que mucho ánimo. Si de antemano les mando un abrazo, de verdad, dense un abrazo ustedes más. Recíbanlo, por favor, literal. Recíbanlo así como lo estoy haciendo en pantalla, ¿sí? Reciban un abrazo cordial de parte de sus servidores, ¿sale? Las acompañamos. Si ustedes han pasado por este momento de duelo, les mandamos un abrazo. Recíbanlo de esta manera, ¿sí? Van a ver que percibimos y nos acompañamos en ese momento, así como lo estoy haciendo, háganlo por favor, porque ustedes valen mucho y verdad merece el esfuerzo continuar adelante por ustedes mismas y por el resto de la familia que aún tienen por delante, ¿verdad? Así que mucho ánimo. Sí, entonces espero que les haya gustado mucho esta charla, esta pequeña charla que ya teníamos pendiente, queríamos hacerla porque todos estamos sufriendo lo mismo, así es que es como un pequeño cariñito que mi compañero, terapeuta Andrés y yo quisimos darles para que juntos, de la mano, podamos salir adelante. No estamos solos, eso lo tenemos que recordar. No estamos solos y somos fuertes, somos valientes, somos personas súper importantes. Y si estamos aquí todavía es porque nos queda mucho por vivir y por hacer. Vamos a disfrutar de la vida y vamos a ser felices. Las cosas pasan y como sabemos, la mayoría de nosotros, esto no va a mejorar. Cada día va a estar peor. Así es que tenemos que estar fuertes para enfrentar lo que viene. Miren, tenemos un último comentario. Sí, gracias por comentar, Eugenia. Aquí menciona, cuando mi mamá y el año pasado, imagino, mi papá murió, sí sentí todo un juego de dominó que se derrumbó. Sentí en el caso de mi papá que murió en mi casa. Sentí culpa de no haber hecho todo por lo que, para que él siguiera vivo. Duré semanas con esa culpa junto con enojo y tristeza y mucha ausencia de ellos. Yo pasaba por momentos muy duros. En el caso de mi mami, ella no sabía mostrar amor, no le era fácil. Pero antes de que de que ellos murieran, imagino, yo ya he hecho las paces con los dos, por lo que me he equivocado. Excelente, excelente. Eso te va a ayudar mucho a sanar. Claudia Hernández, gracias por los buenos consejos. Reciban un abrazo de nuestra parte también. De antemano, bendiciones. Qué bueno. Suri, no había visto que estabas. Muchas gracias, Cris Andrés. Excelente charla. Qué bueno que les gustó. De veras, no sé, ahí está. Si quieren abrir sus micrófonos, ya les quité el castigo, ya pueden comentar. ¿Verdad? En el caso de la grabación, cuando nosotros hablamos del tema del COVID y del tema de pandemia, ya hay ahorita muchas restricciones en las redes sociales, entonces yo todas mis grabaciones las subo a YouTube. Acabo de sufrir una clausura de mi cuenta temporal por 10 días por haber solo dicho la palabra COVID, entonces si alguien quiere la grabación, me pueden mandar un mensajito en privado y vamos a compartir el enlace de Zoom para que lo puedan ver directamente en el Zoom. Vamos a dejar la grabación bastante tiempo para que ustedes la puedan ver y si quieren compartirlo, descargarla, pues ya la puedan hacer, ¿verdad? Porque subirla por el tema que nosotros tratamos que está tan delicado, pues no se puede, ¿verdad? Porque se pueden bloquear las cuentas, pero podemos compartirles la grabación si a ustedes les gusta. Sí. Saludos. Ay, mis papás, qué bueno, tuve la visita de mis papás, qué bueno. Excelente. Qué bueno ver ¿No sus puedes caritas. decir tu número Sí. de teléfono? Ajá, sí, ahí yo anoté mi número. Si quieren anotarlo, 961-208-7613. Ese es mi número personal. Andrés, si quieres compartir tu teléfono. Sí, claro que sí, Cris, gracias. El teléfono de un servidor es 22 23 22 08 26. Mi nombre es Andrés Gil, terapeuta en el herbolario de neurociencias. Como ya vieron, manejo emociones. Estamos para servirles. El propósito de Cris y un servidor es apoyarlas en ese momento, ¿sí? Y podemos seguir tratando otros temas, ya que las enfermedades que padecemos son psicosomáticas. O sea, yo, por mi manera de pensar, por mi manera de ideas, mi forma de crear emociones,
están muy relacionadas con las enfermedades que padecemos. Si en algo les podemos servir, pues estamos a la orden de ustedes. Muchas gracias. Sí, qué bueno, me ayudó mucho la charla. Ay, gracias por sus comentarios, muy interesante información. Sí, en esta ocasión no preparé una serie de fotografías, ilustraciones y eso, pero dije no, porque todo lo que nosotros vivimos lo conocemos muy bien y las imágenes las tenemos grabadas. ¿Para qué poner más imágenes, verdad? Que incrementen quizás la psicosis que nosotros tenemos. No sé si escribí bien tu teléfono, Andrés. Le veo ¿Perdón? muchos dos. No, sí, es Muchas gracias, 22. señor Sí. Andrés. Muy buena información. Al contrario, para servirle, Alejandra, estamos para servirle. Y sí, efectivamente, sí son varios dos, ¿eh? Es 22, 23, 22, 08, 26. Así es mi teléfono, ¿sale? Ok. En caso de que no te puedan contactar, pues ya me escriben a mí porque yo Y si escribo no, con Cris, por favor, cualquier duda estamos a la hora. cualquier cosa y ¿Eh? estamos. Bueno, pues entonces concluimos la reunión y como quiera ya saben que estamos a sus órdenes y si quieren más información, pues ahí mensajito privado y estamos en contacto. Ok. Pues un gusto saludarles. Un abrazo nuevamente cordial. Hola, Pati hermosa, no te había visto, apenas estoy viendo a todos. Uri, prendiste tu cámara. Yuri, también. Chao, Gracias por todo. Laurita, Alejandra. Hola, Betty, ya te vi, Betty. Sí, porque ahorita estaba muy pendiente de la pantalla, pero pues se me pierden. A ver quién más está. Ok, tuvimos una muy buena asistencia. Está muy bien. Esperábamos 5, ¿verdad, Andrés? Dijimos con 5 que se conecten. Gracias, muchas gracias por la información. Sí, Los Pati, dejo. no, gracias a ti por habernos acompañado. Ya anoté el teléfono. Ok. Excelente. Bueno, pues vamos a concluir la reunión. Ok, Gracias. Un saludo para todos. Un abrazo. Un abrazo a todos.